El sol de la tarde, un disco de fuego agonizante, se desplazaba sobre la Sierra Gorda de Querétaro, tiñendo de sangre y oro los montes secos y los valles polvorientos. En el corazón de ese paisaje áspero y bello, se erguía, como un fantasma testarudo, el rancho La Esperanza. Pero la esperanza, esa día, era lo único que le faltaba a su dueño. Don Emiliano, el excharro, estaba de pie en el corral de madera gastada, sus manos callosas, mapas de una vida de trabajo, acariciando la cerca como si fuera la mejilla de un amor moribundo. A sus 70 años, cada arruga en su rostro curtido por el sol contaba una historia. De jinetes, de fiestas charras, de amaneceres arreando ganado. Ahora, esas historias se estaban apagando. Un silencio pesado, solo roto por el zumbido de las moscas y el suspiro del viento, envolvía el lugar. No se oían balidos de borregos, ni relinchos de potros, ni el bullicio de los peones. Solo el eco de la derrota. La mirada de don Emiliano, de un color avellana desvaído, recorrió la casa de adobe con su techo de teja agrietado, el granero con las puertas descolgadas, el pozo que ya no cantaba cuando sacaban el agua. Todo estaba quieto, muerto. Él también se sentía así. Muerto en vida. La injusticia le ardía en el pecho como una brasa mal apagada. Un año atrás, un documento firmado con promesas falsas y letras pequeñas, le había arrebatado todo. Una deuda que jamás contrajo, un préstamo que nunca solicitó, había caído sobre él como una losa. Los hombres del banco, con trajes finos y sonrisas frías, le habían mostrado papeles con sellos y firmas que él, en su confianza de hombre de campo, no había sabido descifrar. Ahora, el plazo final vencía al amanecer. Al amanecer, los del banco llegarían con la policía y una orden de desalojo. Lo echarían de la única tierra que había amado, la tierra que heredó de su padre y de su abuelo. Un nudo de rabia y impotencia le cerraba la garganta. Cerró los ojos, intentando atrapar en su memoria el aroma del café recién hecho que su difunta esposa, Carmen, preparaba en las mañanas, el sonido de las risas de sus hijos, que ahora vivían lejos, en la ciudad, sumidos en sus propias vidas. De pronto, un suave bufido rompió su ensueño doloroso. Volvió la cabeza. Allí, en la sombra del granero, estaba Relámpago. Su caballo. Un animal magnífico, de pelaje azabache y una estrella blanca en la frente que parecía una lágrima de luz. Relámpago lo miraba con sus grandes ojos oscuros, inteligentes y profundos, como si comprendiera cada gramo de su dolor. El animal se acercó y posó su hocico suave en el hombro de don Emiliano, en un gesto de consuelo que ningún humano podría haberle ofrecido. «Ya sé, mi viejo amigo», susurró el excharro, su voz ronca por la emoción. Mañana ya no estaremos aquí. Nos quedó grande el sueño». Relámpago resopló de nuevo, más fuerte, y dio un paso atrás, escarbando el suelo con una de sus patas delanteras, de una manera extraña, casi nerviosa. No era su comportamiento habitual. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Tienes hambre?» Don Emiliano se acercó, pero el caballo no se dirigió hacia el comedero. En cambio, giró y, con un movimiento decidido de su cabeza, señaló hacia un rincón oscuro y olvidado del granero, donde se apilaban viejos arreos oxidados y unos sacos de raíz podrida. Relámpago insistió, relinchando ahora con una urgencia que don Emiliano no le conocía. Era como si tratara de decirle algo, de guiarlo. Con un suspiro, el anciano siguió al animal. La penumbra del granero olía a polvo, a madera vieja y a recuerdos. Relámpago se detuvo frente a una pila de mantas sucias, y con su hocico, empezó a hurgar entre ellas, moviendo la cabeza con insistencia. Don Emiliano, movido por una curiosidad sombría, se arrodilló y comenzó a apartar la pila. Sus dedos tocaron algo que no era tela ni paja. Era cuero. Cuero duro y viejo. Tiró con cuidado y de entre el montón de despojos surgió una vieja maleta de cuero, gastada por el tiempo y las polillas, pero aún sólida. La cerradura estaba oxidada. Don Emiliano la sacó a la luz del crepúsculo. No recordaba haberla visto nunca. ¿De dónde había salido? Relámpago se quedó quieto, observándolo, como si hubiera cumplido su misión. Con el corazón latiendo con un ritmo que no sentía desde hacía años, don Emiliano,
bajo la mirada expectante de su caballo, se preguntó qué secretos podría guardar aquel viejo baúl abandonado en el rincón más olvidado de su mundo que se desmoronaba. El final de su día de despedida acababa de convertirse en el umbral de un misterio. La maleta de cuero, colocada con solemnidad sobre la mesa de pino de la cocina, parecía contener el peso de décadas de silencio. Don Emiliano encendió una lámpara de petróleo, cuya luz danzante arrojaba sombras temblorosas sobre las paredes descarapeladas. Relámpago se había quedado en la puerta, su silueta imponente recortada contra la noche estrellada, como un centinela. El excharro pasó los dedos sobre la superficie rugosa de la maleta. Sentía una mezcla de esperanza tonta y de temor supersticioso. ¿Qué podía haber en un objeto tan viejo que hubiera permanecido oculto tanto tiempo? Con la punta de su cuchillo, logró forzar la cerradura oxidada, que se dio con un chasquido seco que resonó en el silencio de la casa. La tapa se abrió con un crujido. El interior estaba lleno de papeles. Papeles amarillentos por el tiempo, algunos casi deshaciéndose en los bordes. No había oro, ni joyas, ni nada de valor material aparente. Una punzada de decepción atravesó a don Emiliano. Pero entonces, su mirada se fijó en un sobre más grueso, de pergamino, que sobresalía ligeramente. Lo sacó con cuidado. En la tapa, escrito con una caligrafía elegante y firme, se leía: «Para mi hijo, Emiliano. Solo debe ser abierto si la sombra de la perdición se cierne sobre la esperanza. Era la letra de su padre. Don Rodrigo. Un hombre tan recio como una encina, que había muerto cuando Emiliano era apenas un joven. Su corazón dio un vuelco. Con manos que le temblaban, rompió el sello de cera ya quebradizo. Dentro, no había una, sino varias cartas y documentos. La primera carta comenzaba: «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, es que he fallado en protegerte, o que el destino, con su mano cruel, ha decidido poner a prueba tu temple. La esperanza no es solo un rancho. Es un legado de honor, y también de una deuda que creí haber saldado». Don Emiliano, con la respiración entrecortada, se hundió en su silla y comenzó a leer bajo la tenue luz. Su padre relataba una historia que él nunca había conocido. Hace más de 50 años, don Rodrigo había sido socio en un próspero negocio ganadero con un hombre ambicioso y sin escrúpulos llamado Albino Márquez. Juntos, habían comprado tierras y construido un imperio incipiente. Pero Albino, en secreto, desvió fondos y endeudó la sociedad con préstamos usurarios, usando como garantía las tierras de ambos, incluyendo la esperanza. Cuando don Rodrigo descubrió la traición, se enfrentó a su socio. Hubo una pelea feroz, no física, sino legal. Don Rodrigo, para salvar el honor de su familia y la tierra que amaba, utilizó todos sus ahorros para comprar la parte de Albino en una transacción forzada y amarga. Pagó un precio muy alto, pero logró que Albino firmara un documento de cesión total y de finiquito de todas las deudas. El documento probaba que la esperanza estaba libre de gravámenes. Según la carta, ese documento final, la prueba absoluta, había sido guardado en un lugar seguro. «Lo escondí donde el corazón de este lugar late más fuerte, donde la lealtad no tiene precio», escribió su padre. Don Emiliano arrugó la frente. ¿Dónde podía ser eso? Revisó los otros papeles. Había recibos antiguos, contratos borrosos, pero nada que se pareciera a ese documento de liberación final. La última carta de su padre era aún más misteriosa. Albino Márquez jamás perdonó la humillación. Juró que, o él o su sangre, recuperarían lo que él consideraba suyo. «Cuídate de su linaje, Emiliano. La serpiente puede dormir, pero su veneno perdura». Un escalofrío recorrió la espalda del excharro. Albino Márquez. Ese nombre le sonaba. Trató de hurgar en su memoria. De pronto, un recuerdo le golpeó como un rayo. El director del banco que tan insistentemente lo había presionado, el hombre de sonrisa fría que firmó los papeles de la deuda, se llamaba Mauricio Márquez. Era el nieto de Albino. No era una coincidencia. Era una venganza de sangre, una artimaña planeada por generaciones para arrebatarle su tierra. La injusticia se transformó en una rabia fría y clara. Tenía que encontrar ese documento. Era su única salvación. Pero su padre lo había escondido,
donde el corazón del lugar late más fuerte. ¿El pozo? ¿La capilla familiar en ruinas? Miró hacia la puerta, hacia Relámpago, que seguía inmóvil, observándolo. El caballo resopló suavemente y dio un paso al frente, como si supiera que la clave de todo el misterio no estaba solo en los papeles, sino en un secreto mucho más profundo que ambos debían descifrar juntos, antes de que el amanecer trajera consigo la hora de su destierro final. La noche se había adueñado por completo del rancho La Esperanza, y con ella, una sensación de urgencia apremiante. Don Emiliano, con las cartas de su padre firmemente agarradas en una mano, se puso de pie. La revelación sobre los Márquez le había dado una claridad dolorosa. No era una mala racha del destino, era una emboscada meticulosamente planeada. Donde el corazón de este lugar late más fuerte. Esa frase resonaba en su mente como un tambor lejano. Recorrió la cocina con la mirada. El fogón de leña, apagado y frío, donde Carmen había cocinado tantas comidas llenas de amor. No, no era ahí. Salió al patio, seguido de cerca por la presencia tranquilizadora de Relámpago. La luna, un cuchillo plateado en el cielo, iluminaba débilmente los edificios en ruinas. Su mirada se dirigió hacia la pequeña capilla de adobe, dedicada a la Virgen de Guadalupe, que su abuelo había construido. El corazón espiritual del rancho. Caminó hacia ella, con Relámpago pisándole los talones. La puerta de madera crujió al abrirla. El interior olía a incienso viejo y humedad. La imagen de la Virgen, en su nicho, estaba cubierta de polvo. Don Emiliano se arrodilló, no solo por devoción, sino por desesperación. Guadalupe Tonantzin, susurró, ayúdame a encontrar el camino. No por mí, sino por la memoria de los que sudaron esta tierra. Revisó el altar, el piso de tierra, las paredes. Nada. Relámpago, que había entrado tras él, se acercó al altar y olfateó la base de madera tallada. Resopló, inquieto, y luego retrocedió, golpeando el piso con una pata con impaciencia. Parecía decir, no es aquí. Sigue buscando. Frustrado, don Emiliano salió de la capilla. El corazón del lugar, ¿el corral? Donde habían nacido y criado a los mejores caballos. Se dirigió allí. Bajo la luz de la luna, los postes de madera se alzaban como espectros. Relámpago lo siguió, pero en lugar de entrar al corral, se desvió hacia el gran roble antiguo que crecía en el centro del patio, a medio camino entre la casa y los establos. Era un árbol gigantesco, sus ramas retorcidas como brazos sabios que habían visto pasar generaciones. Bajo ese árbol, su padre, don Rodrigo, solía sentarse por las tardes a fumar su pipa y contar historias. Bajo ese árbol, Emiliano le había prometido a Carmen que sería su esposo. Relámpago se detuvo justo al pie del roble. Se puso de manos, relinchó con fuerza hacia las ramas más altas, y luego comenzó a escarbar la tierra con energía inusual, en el mismo sitio, donde siempre había estado la silla de su padre. Don Emiliano observó, con el corazón en un puño. ¿Estaría enterrado ahí? No tenía herramientas, solo sus manos y su determinación. Se arrodilló y empezó a cavar. La tierra estaba dura y seca. Sus uñas se llenaron de tierra, sus dedos empezaron a sangrar, pero no se detuvo. Cavó durante lo que pareció una eternidad, mientras Relámpago vigilaba, orejas alerta, escuchando los sonidos de la noche. De pronto, sus dedos golpearon algo sólido y metálico. No era una piedra. Excavó con más frenesí, hasta desenterrar una pequeña caja de metal, oxidada pero aún intacta. La sacó del hoyo, su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. Era una caja de herramientas antigua. Con dificultad, logró abrirla. En su interior, protegido por una tela aceitada, había un solo documento. Lo desdobló con manos temblorosas. Era el acta de finiquito y cesión total de derechos, firmada por Albino Márquez y su padre, don Rodrigo. Estaba fechada y sellada por un notario público. La prueba irrefutable de que la deuda era una farsa. Una oleada de alivio y triunfo lo inundó. Lo encontré, Relámpago. Lo encontramos. Gritó, abrazando el cuello del caballo, que relinchó suavemente, como celebrando con él. Pero su alegría fue efímera. En ese momento,
El sonido lejano pero inconfundible de un motor rompió el silencio de la madrugada. Faros de vehículos cortaron la oscuridad del camino polvoriento, acercándose rápidamente al rancho. Eran demasiado temprano. No era el amanecer. Era Mauricio Márquez. Había anticipado su jugada. Había venido antes de lo acordado, quizás temiendo una última resistencia. Don Emiliano se quedó paralizado, con el documento salvador en una mano y la caja vacía en la otra. Los faros ya entraban por el portón principal, iluminándolo a él y a Relámpago con una luz cruda y violenta. La salvación estaba en sus manos, pero el peligro ya estaba en su puerta. Y no tenía a nadie más que a su leal caballo para enfrentar lo que se avecinaba. Los vehículos, 2 camionetas pick-up modernas y un sedán oficial, se detuvieron con un chirrido de neumáticos sobre la grava del patio, levantando una nube de polvo que se tiñó de rojo con sus luces de freno. Del sedán bajó Mauricio Márquez, un hombre de unos 45 años, con un traje gris impecable que contrastaba brutalmente con la pobreza del entorno. Su rostro, anguloso y frío, esbozaba una sonrisa de triunfo condescendiente. Detrás de él, bajaron 4 hombres de complexión ruda, vestidos con uniformes de seguridad privada. No era la policía aún, pero su intención era igual de clara. «Buenas madrugadas, don Emiliano», dijo Márquez con una voz suntuosa, mientras sus ojos escudriñaban la escena. El anciano de pie bajo el roble, cubierto de tierra, y el magnífico caballo negro plantado a su lado, como un guardaespaldas equino. «Veo que está haciendo jardinería. Un último intento por embellecer la propiedad antes de entregarla». Don Emiliano apretó el documento arrugado en su bolsillo. Sentía el papel como una brasa de esperanza. «No voy a entregar nada, Márquez. Sé la verdad. Sé quién es usted. O mejor dicho, de quién desciende». La sonrisa de Márquez se congeló por una fracción de segundo. «No sé de qué habla, viejo. Yo solo represento al banco. Y el banco exige el pago de una deuda. Como no puede pagarla, exige la propiedad. Es la ley. La ley», rugió don Emiliano, con una fuerza que no creía tener. «¿Ustedes creen que la ley es un papel que se falsifica? Tengo la prueba de que esta tierra está libre de deudas. La prueba que su abuelo firmó». Sacó el documento y lo sostuvo en alto. Los ojos de Márquez se estrecharon. Un destello de sorpresa, y luego de furia cruzó su rostro. «Ese papel no vale nada. Es una falsificación desesperada. Mis abogados lo harán trizas». Hizo una seña a sus hombres. «Saquen a este anciano de aquí. Y cuidado con ese animal». Los hombres de seguridad avanzaron. Don Emiliano retrocedió un paso, pero Relámpago se interpuso de inmediato. El caballo, que siempre había sido de carácter tranquilo, se transformó. Plantó sus patas firmemente en el suelo, bajó la cabeza y emitió un relincho profundo, gutural, una advertencia que resonó en el patio como un trueno. Su cuerpo musculoso se tensó, listo para cargar. Los hombres se detuvieron, inseguros. Un caballo de ese tamaño, defendiendo a su dueño, era una fuerza formidable. No se dejen amedrentar por un animal. Gritó Márquez, exasperado. «Quítenle ese papel». Uno de los hombres, más valiente o más tonto, intentó esquivar a Relámpago. Fue un error. El caballo giró con una agilidad pasmosa, y se lanzó hacia él, no para morder, sino para empujarlo con su pecho. El hombre salió despedido varios metros y cayó al suelo, jadeando. El resto de los guardias sacaron sus porras de extensión. La situación se volvía peligrosa. Don Emiliano sabía que no podían ganar. «Alto, Relámpago», ordenó, con voz firme. El caballo se calmó un poco, pero no se movió de su lado, sus hollares estilumeantes por la adrenalina. «Márquez», dijo don Emiliano, mirando fijamente al banquero. «Este documento es real. Lo encontré donde mi padre lo escondió. Tiene la firma de su abuelo. ¿Quiere un escándalo? Que se sepa que el nieto de Albino Márquez intenta robar una tierra usando métodos sucios. La prensa podría encontrar esto muy interesante». Mauricio Márquez palideció visiblemente. Su plan, meticuloso y oscuro, se estaba desmoronando gracias a un papel viejo y un caballo testarudo.
La rabia lo consumió. Ese documento no saldrá de aquí, dijo con una calma venenosa. Usted es un viejo chocho que tuvo un accidente triste la noche antes de ser desalojado. Lástima lo del caballo, también. Sus palabras eran una confesión tácita de su intención. Iba a recurrir a la violencia. Iba a hacerlos desaparecer. Ordenó a sus hombres rodearlos. Don Emiliano y Relámpago estaban acorralados bajo el roble ancestral. La luz de la luna se reflejó en el metal de una porra. Era el momento más oscuro, la noche más larga. Justo cuando uno de los hombres se abalanzaba, Relámpago reaccionó. En lugar de enfrentarlo, giró y, con un movimiento brusco, empujó a don Emiliano hacia la parte trasera de la casa, hacia los montes y los jarales que crecían salvajes más allá del corral. Era una retirada. El caballo le estaba diciendo que huyera. Que se adentrara en la noche, en el territorio que solo ellos conocían. Don Emiliano, comprendiendo el mensaje, agarró con fuerza la crin de Relámpago, y, con una agilidad renovada por el instinto de supervivencia, se montó de un salto. No llevaba silla de montar, ni bridas. Iba a puro lomo, a pura confianza. «Vamos, muchacho», gritó. Y Relámpago, como un auténtico relámpago, partió hacia la oscuridad de los matorrales, dejando atrás a los hombres sorprendidos y la furia impotente de Mauricio Márquez, que gritaba órdenes para que los persiguieran. La cacería había comenzado. Relámpago se movía entre la espesura con la seguridad de un espíritu del monte. Sus cascos, acostumbrados a terrenos irregulares, encontraban el camino invisible entre las piedras y los nopales, mientras las ramas de los mezquites y huizaches azotaban el aire a su paso. Don Emiliano se aferraba al cuello del animal, su cuerpo viejo y adolorido sometido a una prueba para la que ya no estaba hecho. Pero el fuego de la injusticia y la posesión del documento, que había logrado guardar dentro de su camisa, le daban una fuerza sobrenatural. Oía, a lo lejos, las voces y las maldiciones de los hombres de Márquez, que se adentraban torpemente en el matorral. También oía el motor de una de las camionetas, que recorría un camino vecinal paralelo, intentando cortarles el paso. La luna era su única aliada, iluminando apenas lo suficiente para que Relámpago no tropezara, pero manteniéndolos ocultos en un mundo de sombras danzantes. Don Emiliano no pensaba. Solo sentía el vaivén del galope, el calor del cuerpo del caballo, el aire frío de la madrugada en su rostro, y el latido furioso de su propio corazón. Sabía que no podían huir eternamente. Tenían que llegar a algún lugar seguro. A la ciudad, a la oficina del notario, a la prensa. Pero el pueblo de San Juan del Monte estaba a más de 20 kilómetros, y por caminos sinuosos y peligrosos. Además, Márquez tenía recursos, radios, vehículos. Era como una araña en una red que cubría todo el valle. De pronto, Relámpago cambió de rumbo. En lugar de seguir hacia el este, en dirección al pueblo, torció bruscamente hacia el norte, ascendiendo por una vereda empinada y rocosa que don Emiliano apenas recordaba. Era el camino hacia la Cueva del León, un antiguo refugio de pastores y, según las leyendas locales, un escondite de revolucionarios décadas atrás. ¿Cómo sabía Relámpago ir ahí? El animal nunca había sido llevado por esa zona. Sin embargo, avanzaba con una certeza pasmosa, como si una brújula interna lo guiara. La subida era extenuante. Las piedras sueltas rodaban bajo los cascos del caballo. Don Emiliano podía oír la respiración fatigosa de su compañero. Atrás, las voces se alejaron. La camioneta no podía seguirlos por allí. Después de un trecho agotador, llegaron a una meseta pequeña y oculta entre peñascos. Allí, la entrada oscura de la cueva se abría como una boca de piedra. Relámpago se detuvo, resoplando fuertemente, su lomo cubierto de sudor espumoso. Don Emiliano se deslizó del animal, las piernas temblorosas. Se apoyó contra la fría pared de roca para no caer. Habían ganado un respiro, pero era temporal. Entraron en la cueva. El interior era más espacioso de lo que parecía, y el aire olía a tierra húmeda y a silencio milenario. Don Emiliano encendió una cerilla que llevaba en su bolsillo. La llama titilante reveló paredes con antiguos grafitis, y en un rincón, los restos de una fogata vieja. Se sentó en una piedra, exhausto.
Sacó el documento y lo examinó a la luz de la cerilla, que pronto se consumió. Estaba intacto. En la oscuridad, solo sentía la presencia calmante de Relámpago, que se había acostado cerca de él, vigilando la entrada. «Gracias, amigo», susurró el excharro, acariciando el hocico del caballo. Sin ti ya estaría perdido». Se preguntaba Egane cómo había sabido Relámpago encontrar este lugar. Y entonces, un recuerdo lejano, casi un sueño, acudió a su mente. Cuando era un niño, su padre, don Rodrigo, le contaba historias de su propio caballo, Jinete, un alazán que lo había salvado de una emboscada durante unos conflictos por la tierra, guiándolo precisamente a esta cueva para esconderse. Los caballos, hijo, le decía su padre, no solo son fuerza, son memoria. Ellos recuerdan los caminos que sus antepasados pisaron, guardan los secretos de la tierra mejor que cualquier mapa. ¿Era posible? Relámpago, descendiente de aquellos caballos, ¿había heredado ese conocimiento ancestral? No era una locura pensarlo. En el campo, se sabía que los animales guardan una conexión con el territorio que los humanos hemos perdido. Mientras reflexionaba, Relámpago se puso de pie de repente, orejas erectas y apuntando hacia la entrada. Emitió un suave bufido de alerta. Don Emiliano contuvo la respiración. Escuchó. Al principio, solo el viento. Pero luego, un sonido siniestro llegó hasta ellos, el ladrido lejano de perros. Márquez no se había rendido. Había traído sabuesos. La ventaja de su escondite se esfumaba rápidamente. El olfato de los perros los encontraría. No podían quedarse ahí. Tenían que moverse, adentrarse más en la sierra, o encontrar una manera de escapar de la trampa que se cerraba a su alrededor. El amanecer aún estaba lejos, y con él, la hora legal del desalojo, pero la ley parecía no tener cabida en la oscuridad de los montes, donde solo reinaba la ley del más fuerte y el más despiadado. Los ladridos de los perros se acercaban, eco siniestro que rebotaba entre las paredes de la cañada, acortando distancias con una precisión aterradora. Don Emiliano sintió el frío de la derrota recorrerle la espina dorsal. Estaban agotados, acorralados. Relámpago, sin embargo, no parecía dispuesto a rendirse. Se puso de manos, olfateó el aire viciado de la cueva, y luego empujó suavemente a don Emiliano con la cabeza hacia el fondo de la gruta, donde la oscuridad era absoluta. «¿Qué hay ahí, muchacho?», preguntó el anciano, con voz quebrada. Encendió otra cerilla. El débil resplandor reveló que la cueva no terminaba en una pared, sino que se estrechaba en un pasadizo bajo y angosto, casi oculto por una cortina de raíces y telarañas. Era un túnel. Relámpago insistió, entrando primero, agachando la cabeza para caber. Don Emiliano, sin otra opción, lo siguió, arrastrándose casi a gatas. El túnel era húmedo y estrecho, y el aire se volvía pesado y difícil de respirar. Avanzaron así durante unos metros que se sintieron como kilómetros, hasta que el túnel comenzó a ascender y a ensancharse ligeramente. De pronto, una tenue luz grisácea les indicó el final. Salieron a otra cueva más pequeña, pero esta tenía una abertura natural en el techo, por donde se filtraba la luz de la luna y el aire fresco de la montaña. Estaban en un lugar completamente diferente, en la ladera opuesta del monte, con una vista panorámica del valle dormido. Los ladridos de los perros sonaban ahora lejanos y confusos, provenientes de la ubicación de la primera cueva. Habían escapado. Don Emiliano se dejó caer al suelo, jadeando. Relámpago se acercó a la abertura y miró hacia abajo, hacia el rancho La Esperanza, que desde allí se veía como una maqueta iluminada por los faros de los vehículos de Márquez. El animal resopló, y en su sonido, don Emiliano creyó percibir no solo alivio, sino una profunda tristeza. Fue en ese momento de quietud, en la cima del mundo, con el peligro temporalmente alejado, cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente del excharro. La maleta escondida en el granero, el documento bajo el roble, el conocimiento de la cueva y su túnel secreto, y la insistencia de Relámpago en guiarlo en cada paso. No era solo inteligencia o instinto. Era algo más. Recordó otra historia de su padre, una que siempre había creído una exageración poética. Don Rodrigo decía que su caballo, Jinete, había sido testigo de la firma del documento con Albino Márquez.
que había estado atado al roble ese día, y que había visto a su padre esconder la caja de metal. Los caballos, repetía la voz de su padre en su memoria, son los archiveros silenciosos de nuestra historia. Ellos ven, recuerdan y esperan. Don Emiliano miró a Relámpago, realmente lo miró. El caballo lo observaba con esa mirada serena y antigua. Y entonces, una idea descabellada, casi mística, tomó forma en su mente. ¿Y si Relámpago no era simplemente un caballo leal? ¿Y si era el eslabón de una cadena de memoria? ¿El hijo o el nieto de jinete? Su padre siempre criaba a sus propios caballos, manteniendo la línea de sangre. Relámpago había nacido en la esperanza, de una yegua que a su vez había nacido ahí. Su linaje estaba ligado al rancho, tanto como el suyo propio. El animal no solo lo estaba guiando por instinto de supervivencia, lo estaba guiando hacia la verdad que su propia familia había guardado, una verdad de la que el caballo, de alguna manera, era depositario. Había olfateado la maleta porque su olfato, finísimo, quizás reconoció el olor del cuero viejo, o el olor de los papeles que su antecesor había visto esconder. Había ido al roble porque era el lugar que, generación tras generación, los caballos asociaban con su dueño, el patriarca. Y conocía la cueva porque era un conocimiento de manada, transmitido para tiempos de peligro. Relámpago no era solo su salvador. Era el guardián del legado de su padre. Esta revelación, tan profunda como inverificable, llenó a don Emiliano de una emoción abrumadora. No estaba solo. La lealtad no era solo un sentimiento del momento, era una herencia, un pacto sagrado entre su familia y estos nobles animales. Se puso de pie, con una nueva determinación. Ya no huía solo para salvar su tierra. Huía para honrar esa lealtad transgeneracional. Tenía que llegar al pueblo. Tenía que contar la historia. No solo la de los Márquez, sino la de Relámpago. Miró hacia el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido en el este. El amanecer se acercaba. Y con el amanecer, la hora límite. Sabía lo que tenía que hacer. Bajando por la ladera opuesta, había un arroyo que llevaba hacia una zona de pequeñas parcelas. De ahí podría llegar a la carretera principal y pedir ayuda. Era arriesgado, pero era su única opción. Vamos, guardián, dijo, montando nuevamente sobre Relámpago. Una última carrera. Por mi padre. Por tu padre. Por la esperanza. Y cabalgó hacia la última etapa de su huida, con la verdad como su única arma y la lealtad de un caballo como su único escudo. El descenso por la ladera norte fue vertiginoso. Relámpago, a pesar del cansancio, parecía sacar fuerzas de la misma tierra, moviéndose con una gracia y una seguridad que dejaban atónito a don Emiliano. Llegaron al arroyo, cuyas aguas frías y cristalinas corrían entre las piedras. El caballo bebió unos tragos largos, y don Emiliano se lavó el rostro, sintiendo el agua como un bálsamo sobre su piel curtida. La claridad del nuevo día empezaba a disipar las sombras, revelando un paisaje de una belleza agreste y conmovedora. Pero no había tiempo para contemplaciones. Siguiendo el curso del arroyo, llegaron a una zona de pequeñas huertas y parcelas. A lo lejos, se veía el tejado de una casa humilde de adobe. Era la casa de doña Chabela, una anciana viuda que había sido amiga de su esposa Carmen. Ella tenía un viejo teléfono de disco, su única conexión con el mundo exterior. Era su oportunidad. Acercarse era un riesgo. Márquez podía tener gente vigilando los alrededores. Don Emiliano decidió acercarse a pie, dejando a Relámpago oculto entre unos árboles. «Quédate aquí quieto», le ordenó en un susurro. El caballo pareció entender, agachándose entre la maleza, casi invisible. Don Emiliano cruzó el pequeño maizal de doña Chabela con el corazón en la garganta. Llamó suavemente a la puerta de madera. Pasaron unos segundos eternos, hasta que la puerta se abrió unos centímetros, revelando el rostro arrugado y suspicaz de la anciana. «¿Quién es?» «¡Ay, Dios santo!» «Don Emiliano», exclamó al reconocerlo. «¿Qué le pasa?» «Está sucio, despeinado. Lo andan buscando. Gente del banco, dicen». «Doña Chabela, por el amor de Dios, necesito usar su teléfono. Es cuestión de vida o muerte»,
suplicó él, mostrando el documento arrugado. Es una injusticia lo que me están haciendo. La anciana lo miró fijamente, y en sus ojos se reflejó la bondad simple de la gente de pueblo. Asintió y lo dejó pasar. La casa olía a leña y a hierbas. Don Emiliano marcó el número del único periodista que conocía, un hombre joven e idealista de la capital del estado, que una vez había escrito un artículo sobre la tradición charra. La llamada fue milagrosamente contestada. Con voz urgente y entrecortada, don Emiliano relató la historia. La deuda falsa, la venganza de los Márquez, el documento encontrado, la persecución. Le dio los nombres, las fechas. El periodista, sorprendido al principio, pronto mostró un interés creciente. Era una bomba periodística. Prometió movilizarse, contactar al notario que había registrado el documento original, incluso a las autoridades estatales, saltándose la corrupción local. Colgó, con un hilo de esperanza. Luego, don Emiliano llamó a su hijo mayor, Carlos, que vivía en la ciudad. «Papá, ¿dónde estás?» «Estamos preocupados». Nos llegó un aviso del banco. «Escucha, hijo, y escucha bien», interrumpió don Emiliano, con una autoridad que no usaba desde hacía años. Le resumió la situación. «Tengo la prueba. Necesito que vengas. Que traigas abogados, gente de confianza. Ven al rancho, ahora». La determinación en la voz de su padre convenció a Carlos. «Vamos para allá, papá». «Aguanta». Al colgar, don Emiliano sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No estaba solo. Había tendido un puente hacia el mundo exterior. Doña Chabela le ofreció un taco de frijoles y un café, que él devoró agradecido. Pero mientras comía, miró por la ventana hacia donde había dejado a Relámpago. Una punzada de preocupación lo atravesó. El animal estaba solo y agotado. Salió de la casa, agradeció a doña Chabela y se dirigió corriendo, lo más rápido que sus viejas piernas le permitían, hacia el escondite. El sol ya asomaba por completo, bañando el valle en una luz dorada y cruel, porque iluminaba el camino de regreso a su pesadilla. Cuando llegó al grupo de árboles, su corazón se detuvo. Relámpago no estaba. Solo había un pequeño revuelo en la tierra donde se había acostado. Don Emiliano sintió un pánico visceral. «Relámpago», gritó, su voz quebrada por el miedo. ¿Lo habían encontrado? ¿Se había ido? De pronto, un relincho familiar, pero débil, llegó desde un poco más adentro del monte. Corrió hacia el sonido. Y allí lo encontró. Relámpago estaba de pie, pero cojeaba visiblemente de una pata delantera. Al acercarse, don Emiliano vio con horror que el casco estaba agrietado y sangrante, probablemente por una piedra afilada durante la carrera nocturna. El animal estaba herido. No podía cabalgar. No podía huir. Don Emiliano se arrodilló junto a su amigo, y por primera vez en toda esa larga noche, las lágrimas asomaron a sus ojos. El precio de su libertad había sido la integridad de su más leal compañero. Ahora, con el sol alto en el cielo y la hora del desalojo ya pasada, tendría que regresar al rancho a enfrentar su destino, pero ya no como un fugitivo, sino como un hombre que había plantado la semilla de la verdad. Y lo haría con su caballo cojeando a su lado, fuera cual fuera el final que les esperara. La caminata de regreso al rancho La Esperanza fue la más larga y dolorosa de la vida de don Emiliano. Avanzaba lentamente, con Relámpago cojeando a su lado, apoyándose a veces en el hombro del hombre para aliviar la pata lastimada. Cada paso era un recordatorio de su vulnerabilidad y del costo de la resistencia. El sol de la mañana calentaba con intensidad, haciendo brillar el sudor en el lomo del caballo y en la frente del anciano. No hablaban, no hacía falta. Una determinación serena y fúnebre se había apoderado de ambos. Sabían lo que podían encontrar. Al acercarse a la loma, desde donde se divisaba el rancho, don Emiliano contuvo la respiración. Abajo, en el patio, la escena era caótica. Estaban las camionetas de Márquez, pero también había 2 coches patrulla de la policía municipal, con sus luces giratorias apagadas. Y para su sorpresa, había otro vehículo, un jeep polvoriento que no reconoció, y una furgoneta de un canal de televisión local. Su llamada había surtido efecto, más rápido de lo que esperaba.
Vio a Mauricio Márquez discutiendo acaloradamente con un hombre de uniforme, el comandante de la policía. También vio a su hijo Carlos, que había llegado con dos hombres de aspecto formal, probablemente sus abogados. Y un joven con una cámara al hombro filmaba todo. Don Emiliano tomó aire. Era el momento. Con la cabeza en alto, a pesar del cansancio y el dolor, y con Relámpago caminando con dignidad a su lado, a pesar de la cojera, comenzó a descender la loma. Su aparición fue detectada de inmediato. «¡Papá!», gritó Carlos, corriendo hacia él. Los periodistas giraron sus cámaras. Márquez palideció al verlo, y luego, al ver el documento que don Emiliano sostenía en alto, su rostro se distorsionó en una mueca de rabia. «Ese es el hombre que me amenazó y se fugó». «Era Stenlow», ordenó Márquez al comandante. Pero el comandante, viendo las cámaras y la presencia de los abogados de la ciudad, dudó. «Un momento, licenciado. Mejor aclaremos las cosas con calma». Don Emiliano llegó al centro del patio. Se dirigió no a Márquez, sino al comandante y a las cámaras. «Mi nombre es Emiliano Guerrero. Y esta es la verdad». Con una voz clara y pausada, a pesar del cansancio, narró toda la historia. La herencia del rancho, la traición de Albino Márquez, el documento de finiquito que su padre escondió, la maleta encontrada gracias a su caballo, la persecución de la noche anterior. Mostró el documento antiguo, con sus firmas y sellos. Mauricio Márquez, el nieto de Albino, fabricó una deuda falsa para intentar robarme lo que es mío por derecho y por honor, para cumplir una venganza familiar que tiene más de 50 años. Las cámaras se enfocaron en el documento, y en el rostro cada vez más sudoroso de Márquez. «Son mentiras. Ese documento es falso», gritó el banquero, pero su voz carecía de la seguridad de antes. Uno de los abogados de Carlos se acercó. «Comandante, ese documento tendrá que ser autenticado, pero su antigüedad y la mención del notario fallecido, cuyo registro público podemos verificar, le dan una credibilidad inicial enorme. Por otro lado, la actuación del licenciado Márquez, con seguridad privada persiguiendo a un anciano, es altamente irregular». El periodista que había hablado con don Emiliano se abrió paso. «Tenemos una declaración grabada del señor Guerrero, y estamos verificando la historia con los archivos notariales históricos. Esto parece un claro caso de acoso y intento de despojo». La balanza se inclinaba. Márquez, acorralado, recurrió a su última arma, la desesperación. «Ese caballo. Ese animal es peligroso. Atacó a mis hombres». En ese momento, todos miraron a Relámpago. El caballo, quieto y sereno junto a don Emiliano, solo bajó la cabeza y resopló suavemente. Su pata herida y su actitud calmada desmentían por completo las palabras de Márquez. Era la imagen de la lealtad y la inocencia. La gente del pueblo que empezaba a congregarse a las afueras del portón, atraída por el alboroto, murmuraba en apoyo a don Emiliano. El comandante, evaluando la situación, tomó una decisión. «Licenciado Márquez, va a tener que acompañarnos a la comandancia para aclarar este asunto. Y usted, don Emiliano, también, para presentar su declaración formal. El asunto del desalojo queda suspendido hasta que un juez determine la validez de este nuevo documento». Era una victoria. No total aún, pero la batalla crucial se había ganado. La verdad había comenzado a abrirse paso. Márquez, derrotado y humillado públicamente, fue escoltado por los policías hacia un patrulla, no como un poderoso banquero, sino como un posible delincuente. Don Emiliano sintió una paz inmensa. Miró a su hijo, que lo abrazó con fuerza. Luego, se volvió hacia Relámpago. Se acercó a él y, sin importar las cámaras ni la gente, abrazó su cuello. «Gracias, hermano», susurró, con la voz cargada de una emoción que trascendía las palabras. «Nada de esto hubiera sido posible sin ti». El guardián había cumplido su misión. La esperanza, contra todo pronóstico, volvía a florecer en el rancho que llevaba su nombre. La mañana dio paso a una tarde de trámites y declaraciones en la comandancia del pueblo. Don Emiliano, acompañado de su hijo y los abogados, relató su historia una y otra vez. El documento fue confiscado como prueba,
pero los expertos que examinaron in situ confirmaron que la tinta, el papel y los sellos correspondían a la época. La firma de Albino Márquez fue cotejada con otros documentos antiguos del registro de la propiedad y coincidía. La evidencia era sólida. Mientras tanto, la noticia se había esparcido como pólvora. El canal local emitió un reportaje especial, y la historia del ex charro y su caballo guardián comenzó a ganar popularidad en las redes sociales regionales. La gente se solidarizaba con don Emiliano y repudiaba a los Márquez. La presión pública se volvió un muro contra el que la influencia de Mauricio Márquez no pudo luchar. Él, por su parte, se mantenía en un silencio hosco, asesorado por su propio abogado, pero su credibilidad estaba hecha trizas. Esa misma tarde, bajo la luz dorada del atardecer, don Emiliano y Carlos regresaron al rancho. Relámpago había sido atendido por un veterinario que acudió rápidamente al lugar, convocado por el periodista. El diagnóstico fue alentador: una fisura en el casco, dolorosa pero reparable con reposo y cuidados. El caballo estaba estabilizado en su propio corral, con la pata vendada, comiendo heno fresco como un rey. Don Emiliano se sentó en su vieja silla, bajo el roble, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar. La batalla legal aún continuaría, pero el resultado final era casi un hecho. La propiedad sería reivindicada. Mientras Carlos y los abogados discutían los siguientes pasos dentro de la casa, don Emiliano observaba a Relámpago. Y entonces, en la quietud de la tarde, una última pieza del rompecabezas, la más oscura, cayó en su lugar. Recordó un detalle de las cartas de su padre, un detalle que había pasado por alto en su desesperación inicial. Don Rodrigo mencionaba que, el día de la firma del finiquito, Albino Márquez había estado particularmente agitado. No solo por la rabia de la derrota, sino por algo más. Parecía temer por su vida, escribió su padre. Dijo que si firmaba, otros vendrían por él. Que no era el único involucrado. En ese momento, la mirada de don Emiliano se fijó en un detalle del documento que tenía en una copia que le habían entregado. La firma de Albino Márquez estaba allí, pero justo al lado como testigo había otra firma, borrosa por el tiempo, pero aún legible: E. Márquez. ¿E. Márquez? ¿Elmer? ¿Efren? No lo sabía. Pero era otro Márquez. Tal vez un hermano, un primo. La venganza no había sido solo un deseo de Mauricio. Había sido un mandato familiar, un secreto compartido por más de una persona. La sombra del abuelo traidor era más alargada de lo que pensaba. No era solo la obsesión de un nieto, era una mancha que había corrido en la sangre de toda una familia. Esto significaba que, aunque Mauricio cayera, la amenaza podía no haber terminado completamente. Otro Márquez podía emerger en el futuro. Pero don Emiliano no sintió miedo. Sintió una profunda pena. Pena por una familia que había construido su fortuna no sobre el trabajo, sino sobre el rencor y la traición. Mientras que él, con tan poco, tenía la riqueza más grande, la lealtad inquebrantable de un caballo y el amor de su tierra. Esa noche, cenó con su hijo en la cocina, con la puerta abierta para ver a Relámpago descansando en el corral. Le contó a Carlos todas las historias, no solo de los Márquez, sino de su padre, de su abuelo, y de la increíble cadena de eventos que Relámpago había desencadenado. Este rancho no es solo tierra, hijo. Es memoria. Y tenemos el deber de protegerla, dijo Emiliano. Carlos, un hombre de ciudad que siempre había visto el rancho como un lugar del pasado, lo miró con nuevos ojos. ¿Esencio? Sí, papá. Lo entiendo ahora. Bajo el manto estrellado, el rancho La Esperanza no era el mismo lugar derrotado de la víspera. Ahora latía con la fuerza tranquila de una verdad recuperada, y la promesa de un futuro donde la justicia, por una vez, se había alzado sobre la injusticia. Pasaron las semanas. La primavera llegó a la Sierra Gorda, tiñendo de un verde tenaz los montes antes secos. El proceso legal avanzó con una velocidad inusual, impulsado por la evidencia irrefutable y el escándalo público. El juez falló a favor de don Emiliano, declarando nula la deuda fraudulenta y reafirmando su propiedad absoluta sobre el rancho La Esperanza. Mauricio Márquez enfrentaba cargos por fraude, intento de despojo y coacción.
Su nombre y su carrera estaban destruidos. La justicia, lenta pero implacable, había llegado. En el rancho, la vida renacía. Carlos, inspirado por la lucha de su padre, comenzó a visitar los fines de semana, trayendo a sus hijos. Los nietos de don Emiliano corrían por el patio, llenando el aire con sus risas, un sonido que no se escuchaba desde hacía décadas. Contrataron a un par de peones de confianza para ayudar con las reparaciones. La casa de adobe fue remozada, el granero tuvo nuevas puertas, y el pozo volvió a cantar. Pero el corazón de la transformación estaba en el corral. Relámpago, después de semanas de reposo y cuidados, se había recuperado por completo. Su casco había sanado fuerte. Una tarde especialmente hermosa, con el sol bañando todo en un resplandor dorado, don Emiliano llevó a Relámpago al centro del patio, bajo el viejo roble. No llevaba riendas, ni montura. Solo la confianza de siempre. Con un movimiento ágil, a pesar de sus años, don Emiliano se subió a lomo limpio. No era el salto desesperado de la huida, sino un acto de pura comunión. Y entonces, comenzó a cabalgar. No era un galope frenético, sino un trote alto y ceremonioso, el mismo que ejecutaba en sus años de gloria en las fiestas charras. Hacía giros, piruetas, avanzaba y retrocedía con una elegancia que parecía olvidada. Relámpago, como si entendiera la solemnidad del momento, respondía a la más mínima presión de sus piernas, a cada susurro de su voz. Era una danza. La danza del charro y su caballo, una coreografía de entendimiento mutuo y respeto profundo. No había público, no había música, solo el ritmo de los cascos en la tierra y el susurro del viento entre las hojas del roble. Don Emiliano, en ese momento, no era un ex-charro. Era el charro eterno, el señor de su tierra, el compañero de su hermano de cuatro patas. Representaba el triunfo de la dignidad sobre la humillación, de la verdad sobre la mentira, de la lealtad sobre la traición. Mientras cabalgaba, sus ojos recorrieron el rancho, la casa renovada, los nietos jugando, el granero sólido. Y su mirada se posó en el roble, el testigo mudo de tantas historias. Allí, su padre había soñado. Allí, él había encontrado la salvación. Allí, ahora, él danzaba con su guardián. Era un círculo que se cerraba. No con un final, sino con un nuevo comienzo. Finalmente, detuvo a Relámpago justo bajo la sombra del árbol. Se bajó y se quedó mirando al animal a los ojos. En la profundidad de esas pupilas oscuras, creyó ver reflejadas todas las generaciones de caballos y hombres que habían amado aquel pedazo de tierra. La esperanza no se llama así por casualidad, Relámpago, susurró. Se llama así porque, mientras haya un corazón que la ame y un amigo leal que la proteja, la esperanza jamás morirá. Acarició el hocico de su compañero, y una paz absoluta, ganada con sudor, valor y fe, se instaló en su alma. El excharro y su caballo habían vuelto a casa. Para siempre. Y bajo el roble sabio, la danza de la vida y la lealtad prometía continuar por muchas generaciones más.